Bienvenidos a un episodio más del podcast de Lifelifting, el espacio donde buscamos llevarle información basada en evidencia de la forma más digerida posible. El día de hoy vamos a hablar acerca de el lado oscuro del culturismo y para eso tenemos de invitado a Ángel Terrones, que es licenciado en nutrición y dietética, especializado en farmacología del deporte y además es dueño de la Academia de Formación Activa Todo Potencial. Nada, Ángel, un placer tenerte acá con nosotros. Buenos días, Diego. Muchas gracias por la invitación. A ver, vamos a introducir un poco el tema de las drogas mejoradoras del rendimiento o de los esteroides anabólicos. Las drogas mejoradoras del rendimiento no son más que sustancias sintéticas que se suelen usar para, como dice el nombre, mejorar el rendimiento, ¿no? Y bueno, los esteroides anabólicos androgénicos son sustancias que el nombre esteroide lo tienen por su estructura química, el nombre de anabólico lo tienen por la función que tienen en el incremento de masa muscular y el androgénico pues por las funciones masculinas que generan en los sujetos que las emplean. Cuéntanos un poco acerca de los esteroides en general. Bien, Diego, como bien mencionaste, es excelente ese concepto que es propio de ellos. Más que todo empezó por buscar mejorar tanto el rendimiento y con el paso de los tiempos, viendo en ensayos clínicos, ¿no? En casos de enfermedades donde haya problemas de sarcopenia, caquexia, en el tema de cáncer, entre otros, la gente que comenzó a involucrarse en el tema del culturismo vieron que hubo buenos aumentos de masa muscular y dijeron, ¿por qué no usarlo? Claro. Entonces ahí empezó y bueno, decir que estos fármacos, porque lo son, todo tiene que ver con la cantidad de usar, es decir, que la dosis hace el veneno, no es al final de todo tal cual como la gente cree, ya que tiene más de 70 años, bajo mucha evidencia podemos saber qué es lo que hace y qué es lo que no hace, y qué riesgos nos puede dar a largo plazo, sobre todo, ¿no? Porque justamente lo que quiero hablar sobre esto no son de las bondades que lo que hagan estas sustancias, porque la mayoría vas a ver, ¿no? Claro. Sobre todo, como dijiste, es anabolismo, aumento de masa muscular, que obviamente sí tiene que ver con el estímulo. Si no hay un estímulo mecánico, eso no se va a dar, porque también hay personas que han usado estas sustancias, por ejemplo, el ciclista, ¿no? Armstrong, que usaba grandes cantidades sobre todo de testosterona, y no tenía una masa muscular masiva como otros culturistas. ¿Por qué? Porque el estímulo realmente es lo que al final va a repercutir si se va a dar ese crecimiento muscular o no. Entonces, siguiendo con eso, no se va a hablar mucho sobre este tema del crecimiento, sino de qué lado nos estamos tendiendo a caer si estamos viendo el uso y no dejándonos llevar por lo que vemos de manera externa, sino lo que pasa de manera interna. Totalmente de acuerdo. De hecho, me parece interesante que hayas mencionado el caso de Armstrong, que, como bien lo saben, es un ciclista famoso que compitió en el Tour de Francia en más de una ocasión. Y claro, eso nos da introducción también a hablar un poco de que los esteroides anabólicos no son la única sustancia dopante, sino hay otras sustancias como que se suelen usar mucho en, por ejemplo, el ciclismo, que son la eritropoyetina, incluso la misma transfusión de sangre, que al final lo que hacen es mejorar el rendimiento aeróbico, que es algo más específico para el deporte. Y claro, la testosterona en ese caso no se usa tanto con fines de incremento de masa muscular, sino con fines más de rendimiento específicos, que al final, claro, como no hay un estímulo mecánico como tal, no sea la ganancia de masa muscular, pero en principio porque no se apunta tanto a eso. Y me parece súper interesante lo que comentas, de que claro, todos sabemos cuáles son las bondades del uso de esteroides, ¿no? Que básicamente mejora tu físico. Que algunas personas lo exprimen más que otras, porque algunas personas simplemente atribuyen todos los beneficios al uso y no se enfocan en tener una buena dieta, un buen entreno, y obviamente que no tienen los objetivos que buscan, pero creo que lo más interesante es lo que pasa internamente en el organismo, ¿no? Y de hecho, tú mismo lo has dicho, se suele usar o se crea más bien para tratar enfermedades que justamente consisten en la pérdida de masa muscular, como es la sarcopenia, cáncer, estados de caquexia, y también para mejorar el rendimiento deportivo. Sin embargo, parece que el uso no es exclusivo de atletas, ¿no? Sino que hay un montón de usuarios de gimnasio regulares, gente que no se dedica para nada a nivel deportivo, no tiene una carrera deportiva, que también
también incurre en el uso de fármacos, volviéndose un problema pues, de salud pública, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso, ¿no? Del uso cotidiano. Es que justamente hay demasiada evidencia, bueno, sobre todo son estudios de prevalencia y donde comienzan a sacar en cualquier lugar del mundo, donde se ha visto, eso sí, que anteriormente, ponte en los años 90, decir que usabas era como echarte barro. Es decir, si decías que usabas, todo tu esfuerzo no valía, te señalaban, ahí era muy difícil, sobre todo la gente que sea honesta, como al día de hoy se ve, que lo dicen de manera muy abierta que usan este tipo de sustancias. Entonces, en estas encuestas sí había gente que decían que usaban y se veía una cantidad mucho menor comparado a los estudios que se muestran ahora. Pero se puede decir que es un sesgo, ¿no? Por lo mismo de que la persona esté mintiendo porque no vaya a pensar que vayan a filtrar esa información y sus familiares sepan, amigos, y tal vez ya no tengan esa admiración Ujú. por lo que han logrado. Pero se ha visto que conforme pasan los tiempos, la mayor población que lo usa no es la persona que se dedica al culturismo, no es la persona que va a competir en las Olimpiadas, porque ahí también se ha visto bastante uso de estas sustancias, sino es la persona que va a entrenar de manera recreativa Claro. a un gimnasio, simplemente por fines estéticos. Y ya sea bien porque se acerca el verano, quiere verse genial para la foto, para subirlo a las redes sociales, otros porque han visto sin el uso, y esto también ocurre, que han tenido problemas de sobrepeso, obesidad, Ujú. a su manera han logrado cierta pérdida, pero han llegado, por decirlo así, a mejoras muy lentas y han querido acelerar el proceso. Y bueno, nunca falta a veces en gimnasio alguien que te diga, mira, con esto te vas a ayudar de manera rápida. Y bueno, acuden a este tipo de sustancias. Ujú. Y siempre le van a decir, no, tranquilo, no pasa nada, que yo he usado, que tal persona ha usado este tipo de sustancia, nada malo va a pasar. Y comienzan a dar el uso sin saber lo que viene más adelante, ¿no? Claro, es un poco esta adicción a la inmediatez que tiene la gente, sobre todo los usuarios comunes de gimnasio, que se desesperan por tener resultados muy rápido. Que es curioso porque llevas años de años tener un estilo de vida no positivo y esperas pues Ujú. cambiar de la noche a la mañana. Y por contraparte está pues la gente que, como tú dices, te ofrece esta vía fácil en un gimnasio o en cualquier otro lugar y hace que termines volviendo tu usuario, ¿no? Y de hecho es interesante lo que mencionas porque en un estudio de Al-Sharif, me imagino que se debe pronunciar así, tenemos que más o menos entre 3 a 4 millones de norteamericanos o de americanos usan sustancias anabólicas, ¿no? De hecho, de este grupo, un 6.4 de la población mundial son hombres y un 1.6% son mujeres. Entonces, lo que tú has dicho me interesa porque, claro, tenemos este número de usuarios, pero de gente que está diciendo que usa, ¿no? Porque sabemos que hay un gran grupo de gente que hasta el día de hoy sigue negando el uso cuando se sabe que sí emplean, ¿no? Entonces, eso hace que las cifras que se manejan hoy en día quizás incluso no sean cifras reales y que el uso que está habiendo sea mucho mayor del que se tiene pensado. Y sobre todo la normalización que le dan, ¿no? Porque si hay memes que hacen con el uso de estas sustancias, incluso también hay tipo videos graciosos Ujú. refiriendo a esto, o sea, Claro. de una manera que se puede decir que no ven la gravedad del asunto, Ujú. lo normalizan tanto, porque ya se ha vuelto algo, por decir, muy cotidiano, muy normal, de ver a alguien tal vez inyectándose en el baño del gimnasio, Ujú. o tal vez incluso hay la venta así libre. Bueno, sobre todo en el país que se encuentra acá en Perú, hay bastante marketing donde se comienzan a promocionar estas sustancias y sobre todo sacando tu pack verano, Claro. pack de navideño, entre otros. Incluso hay otras sustancias que se han vuelto muy populares en los últimos tiempos, que son los famosos SARMs, Ujú. ¿no? Que son los moduladores selectivos de receptores androgénicos, Ujú. que incluso en la publicidad ponen sin efectos secundarios, cuando la evidencia ha demostrado que tiene prácticamente los mismos que los esteroides anabólicos androgénicos. Claro. Sí, claro que hay ciertas particularidades, pero al final, sobre todo que son orales, vas a tener problemas a nivel de transaminasas, a nivel del hígado,
vas a tener también problemas con el eje y otra serie de cosas más que lo voy a hablar mucho más adelante. Ujú. Y de esa población que mencionas, la mayoría o una gran parte son jóvenes. Claro. Entonces, partiendo también que cuando eres joven puedes soportar bastante maltrato, por decirlo así, se puede decir, confiar o tal vez pensar o minimizar los efectos que realmente se le va a pasar factura de acá, no a 5 años, no a 10 años, sino 20 Ujú. años, 25 años y el tiempo pasa realmente volando. Y de hecho, para comenzar por la parte más sutil, hablemos un poco acerca de los efectos secundarios agudos, o sea, los que aparecen a corto plazo. Por decir algunos, tenemos el acné, tenemos la ginecomastia, tenemos el irus- i- Hirsutismo. hirsutismo, ¿no? Que es el crecimiento de vello un poco exagerado. Tenemos por ahí que la menor producción de testosterona endógena o testosterona interna. Coméntanos un poco más a ver acerca de los efectos secundarios. Bien, primero, los efectos secundarios agudos son, se puede decir, más de nivel estético, se puede decir que son los menos perjudiciales, porque no van a tener un agravamiento, como se va a mencionar más adelante, de otros efectos. Y como bien me mencionas, en el tema del acné, eh, generalmente se presentan dos tipos. Uno que es el acné conglóbata y otro es el acné fulminante. Estos tipos de acné son de origen bacteriano, porque hay dos tipos también de acné, tanto fúngico como Ujú. bacteriano. ¿Y cómo te das cuenta si es fúngico o bacteriano? Sobre todo los que son de origen bacteriano son aquellos que son como rojitos y bien pronunciados, que estuvieran inflamados, ¿no? En cambio, que esa naturaleza de hongos es como si fuese un sarpullido. Ujú. Y de estos, el conglóbata es cuando te aparece un acné como si tuvieras tipo ampollitas Ya. y te puede salir sobre todo en usuarios de estas sustancias en el pecho, en el rostro, en el cuello, en la parte de los hombros y de la espalda. Raramente te va a aparecer en otras partes del cuerpo que también podrían verse, por ejemplo, en el abdomen, entre otros, ¿no? Ujú. Y más que todo es porque los receptores de andrógenos están en casi todos los tejidos del cuerpo. Y a nivel de la piel, a nivel de folículo piloso también hay. Y ahí es donde mayormente cuando hay una mucha sobreactivación de este receptor, comienza a taponear estas vías y se comienza a formar, hay cuatro, se puede decir, factores importantes por el tema del acné. Uno es la hiperqueratinización, Ujú. otro es la inflamación, otro es que también es la mayor producción de sebo y esta mayor producción de sebo y todo lo que te he dicho genera el ambiente adecuado para que las bacterias, por ejemplo, el Propionobacterium acnes, Ujú. se llegue a alojar y comience a proliferar de manera muy rica, ¿no? Claro. Y lo otro, lo que es alopecia androgenética, bueno, eso también depende muchas veces del usuario, porque hay personas que usan y no se les cae el cabello como a otras personas que incluso sin ser usuarias, Ujú. ya en tempranas edades, alrededor de incluso de los 25 años, ya comienza a mostrar entradas o pérdida de cabello muy pronunciada. Pero lo que hace estas sustancias es disminuir la fase anágena de lo que es el crecimiento del cabello y como se llega a ver un mayor tiempo de catabolismo, cuando crece el momento del cabello ya es más delgado, con menos longitud y también ciertos nutrientes no se llegan a captar de manera eficiente. Ujú. Otro más es, por ejemplo, la ginecomastia. Y hay que saber diferenciar de una pseudoginecomastia con una ginecomastia por estas sustancias. Porque también puede existir el caso de que la persona, por temas genéticos, tenga problemas de ginecomastia sin ser usuario de este tipo de sustancias. Claro. Entonces, siempre es bueno evaluar, ¿no? Si esto estaba antes o estaba después y si está suscitando después. Bueno, a nivel estético es horrible, ¿no? En el caso del varón, porque el varón no llega a desarrollar la hipertrofia de la glándula mamaria. En cambio, en la mujer eso es algo normal. O sea, Claro. la ginecomastia es, en este caso, solamente para varones. Y aparte del tema de la ginecomastia, es que cuando ya se comienza a ver casos muy acelerados y un incremento de otra hormona que se llama prolactina, a veces llega a dar lo que se llama galactorrea, es que hombres comienzan a
sea, se presionan Y y sale como si fuese una especie de leche, ¿no? Incluso esto se ha visto incluso en los famosos esteroides de diseño, que en un momento se vendían en tiendas de suplementos. No digo que se hayan vendido en estas tiendas, pero por ejemplo los de ahora, ¿no? Lab Nutrition, NutriPoint, se vendían en esas tiendas de suplementos en los años 2000. Y uno de ellos, que es el Superdrol, a diferencia de estos, los convencionales, los anabolizantes convencionales, ¿no? Testosterona y derivados, mostraba este tema de la galactorrea a nivel crónico. Es decir, podrían haber pasado 10 años, tú has consumido el Superdrol y aún así te presionas y sigue saliendo este líquido. Interesante. Y bueno, eso sí, no hay evidencia de saber qué cosas contiene, de qué está compuesto este tema de líquido, ¿no? Y dale. No, y claro, y otra cosa más, o sea, es que son varios efectos secundarios agudos. Ajá. Y otro que también a veces preocupa a muchos hombres, porque han llegado también a mí a jovencitos, incluso de 19 años, 18, porque lo usan, ¿no? El tema de la impotencia sexual, ¿no? El tema también de problemas de la libido, que no tienen ese deseo sexual. Y más que todo es por un desbalance de la relación de estradiol, testosterona y incluso a veces del tipo de sustancia que hayas usado. Por ejemplo, hay una sustancia que se llama nandrolona, que se puede decir que es o mimetiza lo que es la progesterona, y al activar este receptor de progesterona, porque tienen cierta interacción, llegan a disminuir el líbido o la potencia sexual por mucho tiempo. Claro. Entonces, como no saben, piensan que ya se fregaron la vida, que ya nunca más le va a funcionar, ¿no? Pues el muchacho. Y piensan que, o sea, comienzan a tener bastantes ideas, comienzan a gastar incluso en dinero en tipo Viagra, ¿no? En otro tipo de sustancias, pensando que esa va a ser la solución, cuando realmente en un análisis sanguíneo te puede mostrar lo que está pasando y, bueno, se toman las medidas del caso, pero es algo que también suele suceder, ¿no? Igual, para contextualizar un poco, también sabemos que el cuerpo funciona en equilibrio, ¿no? Funciona en homeostasis, siempre quiere estar en un constante equilibrio. Y la producción de testosterona es un proceso natural, ¿no? Que está mediado por el eje hipotalámico pituitario suprarrenal testicular, donde al final termina habiendo una síntesis de testosterona. ¿Y qué pasa si yo consumo pues, una cantidad de testosterona exógena alta? Lo que voy a lograr es que mi cuerpo perciba que la cantidad de testosterona que tengo internamente es tan grande que, obviamente, por inhibición dejo de producir, ¿no? Y yo creo que eso también puede repercutir negativamente en lo que es la vida sexual, ¿no? Claro, justamente también ese se llama el feedback negativo, ¿no? Retroalimentación negativa que ocurre, y no solamente por el uso de testosterona, o sea, con sus ésteres, ¿no? Propionato, enantato, cipionato, etcétera, sino que a veces incluso hay gente, personal de la salud con grado de médicos, que también incursionan enseñando este tipo de farmacología deportiva, que hay sustancias que no inhiben el eje. Claro. Y bajo la evidencia es mentira. Por ejemplo, hablan del famoso estanolol, que no inhibe el eje, dicen, ¿no? En pastillas, o el famoso oxandrolona, que lo usan tanto mujeres como hombres. Y la evidencia ha mostrado que sí lo llega a disminuir. Y eso que repercute, como bien lo has dicho, ¿no? Estos problemas que se mencionaron antes, y también con el tema de impotencia sexual, el tema de la libido. Pero aparte de ello, lo que va a generar este tema de la inhibición es también un tema de la fertilidad del hombre. Claro. Se podría decir que va a estar estéril en el periodo que esté los metabolitos activos dentro de la sangre, ¿no? Y eso también llega a haber temas de gente que comienza a preocuparse de cuando quieren tener hijos y están en pleno ciclo, piensan que, o sea, que toda su vida va a estar así. Claro. Y no es realmente momentáneo, y también tiene que ver con el daño testicular. Porque una cosa es inhibición del eje y otra cosa es el daño testicular. Porque tú puedes recuperarte el eje, pero si a nivel testicular el varón ya están dañados, por más, bueno, en este caso son hormonas que se llaman gonadotropinas, la hormona luteinizante, ¿no? Que va a mandar a esa señal a que se produzca testosterona natural. Por más que haya esa señal, si el testículo no funciona, no va a haber
Claro. esta producción, ¿no? Y esto también está bastante relacionado a esta disminución del tamaño de los testículos, ¿no? Que es algo que se toca mucho en el tema de broma. Exacto. La gente piensa que se disminuye el tamaño del pene. Claro. Y eso no es así. Más bien la testosterona en épocas de la pubertad del varoncito son los que le van a dar el tamaño. Ujú. Pero una vez madurado, por más testosterona que ingreses, no va a crecer. Igual ocurre con la hormona de crecimiento. Bien, cuando hacen la radiografía en la mano, ¿no? de la mano izquierda, Ujú. por más hormona de crecimiento que tú te administres ya siendo, ¿no? un adulto, ¿no? mayor, no vas a crecer de estatura. Claro. Porque ya se puede decir, se cerraron esas vías. Es lo mismo con el pene. Ujú. Por más testosterona que te administres, ya no va a crecer, porque ya se cerraron esas vías de crecimiento. Pero mientras esté en pleno desarrollo, eso puede ocurrir. Porque Claro. te digo, hubo un caso de un bebé que comenzaron a ver que tenía el tamaño más grande de lo normal para su edad, ¿no? Un bebito menor de 1 año. Y encima comenzó a mostrar problemas de androgenización, ¿no? Y sutismo, ¿no? Y la verdad que los doctores no sabían qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Hasta que comenzaron a indagar y el padre estaba en una terapia de reemplazo de testosterona con gel. Es Claro. decir, usaba lociones o cremas, algunas que son hidroalcohólicas, de testosterona. Y entonces abrazaba a su hijo, ¿no? Para acariciarlo, hacerlo dormir, etc. Y como es a nivel tópico, también le pasaba un poco al Claro. bebé. Y bueno, a esas edades, un nivel, así sea mínimo para nosotros, para los bebés es algo grande. Y que se vio que había un crecimiento de su pene, ¿no? Ujú. Entonces, es por eso que no es que disminuya, pero tampoco lo va a hacer crecer si es que ya está madurado. Pero sí, lo que disminuye son los testículos, la famosa atrofia testicular, ¿no? Ujú. O el hipogonadismo puede ser primario, secundario, que es otro efecto secundario que es esperable a las personas usuarias de esta sustancia. Entonces, como para resumir esta primera parte, vemos que, bueno, el uso de fármacos, de esteroides anabólicos es cada vez algo más cotidiano y vemos también por la parte superficial, ¿no? que hay una serie de efectos secundarios agudos, ¿no? que se presentan, digamos, en las primeras etapas del uso, que son más o menos lo que se iba mencionando, y que tienen repercusiones negativas en la salud que cuando se cronifican, que ya lo vamos a ir hablando más adelante, pues se vuelve algo más severo. Y eso nos dice que bajo ningún contexto el uso de esteroides va a ser inocuo, ¿no? Que se puede paliar ciertos efectos, es verdad, pero es algo que no es inocuo. Ujú. Y por lo tanto es algo que se convierte en un problema de salud pública porque tú mismo has dicho, hay una venta indiscriminada de sustancias, ya sea por internet, que no hay legislación, incluso diciendo, como tú dices, que no inhiben el eje o que no te hacen, o que no tienen efectos secundarios, entonces la gente lo consume como si fuese cualquier otro suplemento, no tienen el approach adecuado luego de terminar su uso y terminan con problemas a largo plazo que ni siquiera saben cómo tratar, ni siquiera saben por dónde vienen. Y una cosa que también me parece interesante es cerrar antes de pasar al siguiente tema, es que tú lo has dicho un poco, obviamente no siempre la gente que tenga acné o que tenga ginecomastia o que tenga alopecia, ¿no? Gente que es calva a temprana edad, es gente que usa fármacos, ¿no? Porque es muy normal, sobre todo hoy en día por la viralización de las redes sociales, que ves una persona que está fuerte y es calva y dices, no, ¿qué esto usa? Ves una persona que tiene acné, como yo, por ejemplo, que tengo acné desde los 12 y la gente puede pensar, porque tengo acné, estoy usando. Y claro, bajo ese criterio, a los 12 estaría usando mucho más de lo que uso ahora, ¿no? Entonces, O la gente que presenta ginecomastia y tal es cual. porque ya lo tenían. Y bueno, otro efecto secundario, solamente para agregar último, es en el tema de las mujeres, que también, a comparación de los hombres, que las dosis son diferentes, Ujú. en varones son muy altas, salvo, no sé, es una categoría de competición en mujeres que ya usas niveles ya muy altas, pero como estamos hablando, mayormente las personas que usan son de manera recreativa, los problemas secundarios en las mujeres no va a ser tan graves como el varón, Ujú. pero a nivel estético a una mujer le puedes desgraciar la vida, sobre todo con el cambio de voz. Ujú. Eh, bueno, has pasado hace poco o relativamente poco, por ejemplo, a una persona mediática, mujer, ¿no? Ujú. Que comenzó a mostrar la voz tipo como si fuese un robot, ¿no? Como un androide, decían. Claro. Y eso
es algo que es irreversible. Es decir, no hay forma, porque le pueden decir, no, mira, una vez tú dejas de usar y tu voz va a volver a la normalidad. Y eso es mentira. Una vez que hayan cambiado esta parte de las cuerdas vocales de la mujer, no hay forma de revertir este tipo de efecto. Y es como pasa en algunos hombres, ¿no? Volverse calvo es como estar muerto en vida. En una mujer, la voz, si le cambia, como si fuese, ¿no?, un hombre que está tratando de imitar la voz de una mujer, Se androgeniza. claro, es también ella sentirse como que está muerta en vida, ¿no? Claro. Y es otro de los efectos que también tienen que saber estas mujeres, que mayormente la persona que los lleva a preparar los minimiza simplemente por querer ganarse unos cuantos monedas más. Ujú. Puedes perjudicar y desgraciar la vida de una mujer. Incluso el gasto que va a hacer ni siquiera va a ser, o sea, lo que tú has ganado no va a ser ni siquiera la enésima parte, ¿no? Claro, y una sustancia que quería tocar era los diuréticos, ¿no? Que sabemos que al final los diuréticos lo que hacen es básicamente aumentar la tasa de producción de orina en los riñones y por lo tanto estimular una mayor micción, una mayor pérdida de líquido y de electrolitos, ¿no? Lo que puede llevar a corto plazo a una deshidratación o ciertos desbalances hidroelectrolíticos que puedan tener consecuencias muy graves a nivel cardiovascular, que incluso hay muchos casos o estudios de caso en los cuales sujetos que comienzan con unos pequeños calambres antes de competir terminan internados y fallecen por infartos, ¿no? Que al final, para quien no lo sabe, los diuréticos son súper comunes en el culturismo no natural, justamente en los días previos a competencia para botar esa agüita sobrante, ¿no? Pero son, corrígeme si me equivoco, de los fármacos más peligrosos para Sí, usar, ¿no? sí, realmente uno de ellos problemas puede ser la hipocalemia severa, que es bajos niveles de potasio. Y eso lo que al final va a presentar la persona es que no puede hacer contracción muscular. Claro. Dice, pero bueno, ¿qué me importa el tema de la contracción muscular? Puedes decir, ¿no? Pero el corazón para contrayendo y expandiéndose. Ujú. Y eso también se ve involucrado. Y si deja de hacer estos latidos, por más electroshock que te pongan, no va a poder generar esta contracción porque no tiene el tema del potasio para hacer ese intercambio, ¿no? Esa es una de las cosas. Otro también errores que hacen esta gente de usar diuréticos es que la evidencia ha mostrado que cuando usas estos tipos de sustancias, a nivel, se podría decir estético, porque a nivel ya lo has mencionado, los otros efectos que va a resultar, esa disminución de agua subcutánea se va a ver reflejado dentro del primer día, pero por un tema de homeostasis, por más diuréticos que estés ingresándote, no va a verse una disminución pronunciada en el tema a nivel subcutáneo de este tipo de pegar la piel Claro. al músculo. Entonces, bueno, tampoco es que voy a decir que si van a usarlo solamente un día para este tipo de competencia, lo mejor obviamente es no usarlos, hacer una buena preparación. Si haces las cosas bien, no tienes por qué acudir a este tipo de protocolos o protocolos Ujú. que lo hacen generalmente en los gimnasios. Y el tema de peligro de muerte, sí, los diuréticos, como bien lo mencionas, sí han mostrado más que otros fármacos no esteroideos, como la insulina o el tema del DNP. Ahora, también he sabido que hay personas que dicen que la insulina, al administrarte, o si te administras de noche y te vas a acostar, lo más probable es que despiertes sin vida. Y hay también mucha evidencia que hay gente que ha intentado suicidarse administrándose 1.500, 2.500 unidades internacionales de insulina y no lo han logrado. Y estas personas, al ver que no habían logrado su cometido y con todos estos efectos secundarios muy horribles de lo que es estar en niveles hipoglicémicos muy pronunciados, Ujú. acudieron al final al hospital, donde simplemente le administraron glucosa y salvados, por decirlo así. Es decir, a veces se comienza a pensar de ciertas sustancias como magnificar lo malo que pueden resultar, pero dentro de la práctica es algo distinto, igual como el famoso DNP, dinitrofenol, Ujú. que se llega a vender bastante para el tema de pérdida de grasa, ¿no? Y es algo que a veces hay gente que cuando tú dices, o se puede decir, sataniza ciertas sustancias
y dicen, no, pero yo uso eso y no me pasa así. Y no es que por usar ya lo sepas, sino Claro. que mayormente la evidencia sí ha mostrado que no ocurre tan exacto como lo muestra basado, por decir así, en ciencia, ¿no? Basado en evidencia, sí vemos que hay ciertos cambios, ¿no? Sí, claro, igual también no todos los organismos van a reaccionar igual frente a la misma sustancia, ¿no? Y ya para cerrar también con el tema de diuréticos, tenemos los efectos, ¿no? a corto plazo, que pueden ser, como tú dices, un infarto, un paro cardíaco, pero también están los efectos a largo plazo, ¿no? Que al final los diuréticos, quieras o no, aumentan la función del riñón y eso, pues, de forma crónica puede aumentar, lógicamente, una insuficiencia renal, el riesgo de una insuficiencia renal quizás a largo plazo. Y además hay gente que usa diuréticos para la foto, o sea, una cosa es usarlo para competir, que tampoco está bien, pero ya usarlo de forma cotidiana, porque tienes una sesión de fotos a cada 2 semanas y luego tienes otra en la siguiente semana, pues ya hace que nuevamente te juegues un riesgo alto cada vez que lo usas, pero además te estés fundiendo a largo plazo. El tema del que vamos a hablar ahora es del dopaje o del doping en la vida cotidiana. No a nivel deportivo, sino a nivel de usuarios de gimnasio o de gente que no tiene, nuevamente, que no está vinculada con el deporte, ¿no? Para verse mejor, porque tu círculo lo usa, porque de alguna forma puede potenciar tu función en el trabajo, como lo hemos conversado alguna vez, e incluso también, que eso ya lo tocamos después, la ignorancia que está en este uso, porque no es solamente la ignorancia que está, que te lleva a consumirlos, ignorando los efectos secundarios, sino mezclándolo con otras sustancias que pueden exacerbar los efectos secundarios inherentes ya de por sí a la sustancia primaria que estás usando, ¿no? Entonces, coméntanos un poco acerca de eso, que ya lo hemos ido hablando, que es qué tan cotidiano es su uso y qué tan fácil es, digamos, recibirlos en los gimnasios. Porque claro, por un lado dicen que en un gimnasio tú llegas y todo el mundo te está ofreciendo esteroides, que no es tanto así, pero yo como usuario de gimnasio, soy culturista natural, claro, llego y me ven, o sea, me quito el polo, ponte estoy en BB, estoy bombeado y me dicen, se te ve bien, ¿qué estás usando? No, ahí no me están preguntando si estoy tomando creatina, si estoy tomando proteína, me están preguntando qué fármaco me estoy metiendo. Y yo les digo, no, nada. Y me dicen, ah, mira, es que si te metieras tal cosa te verías mucho más chévere, que no has pensado en usar hormona de crecimiento, que no sé qué cosa. Y claro, yo tengo las metas claras. Yo sé que el culturismo natural es lo mío y ya nadie va a influir en mi toma de decisiones. Pero yo no sé si a un Diego de 17, 16 años, en el mismo contexto, quizás no habría dicho, ah, me parece interesante, ¿qué pasa así? Porque claro, normalmente la gente no viene y te dice, usa esto y te va a hacer daño por si acaso, pero úsalo. Normalmente te lo venden pues como si fuese inocuo. Entonces yo creo que ese es el problema de la cotidianidad. Pero cuéntanos tú un poco qué opinas o cuál es tu postura al respecto. Bien, primero, yo estoy a favor de la decisión informada. Es decir, si vas a usar estas sustancias, tienes que saber todo lo que repercute y no es solamente el tema de las cosas buenas, Ujú. sino sobre todo los daños, que a pesar de que puedas tomar de manera muy minuciosa los famosos protectores, el soporte orgánico, cuando usas estas sustancias, de todas maneras va a haber un daño. Claro. Menor, sí, pero lo va a haber. Al final, cómo responda tu cuerpo, tu organismo a largo plazo es otra cosa. Es una ruleta rusa al final también. También podría ser. Entonces, a lo que voy es que si tú estás consciente de todo ello y aparte sabes los gastos que van a demandar, porque son análisis sanguíneos, no solamente el comprar estas sustancias, sino también las sustancias protectoras, entre comillas, y entrenamiento, alimentación, hacer tal vez suplementación, hacer las cosas bien. Bueno, eso ya tú, si tú eres una persona adulta, responsable, independiente, que no vas a estar pidiendo a tus padres para que te financien esto, bueno, yo no lo veo en esa parte mal, es tu vida y lo puedes realizar. Sin embargo, decir a alguien por ganarte unos cuantos soles o dólares más a costa de su ignorancia y sin importarte su salud, sí lo veo muy mal. Ujú. Y muchas veces ocurre que estas personas te dicen, ¿no? Es que no lo sabía.
¿no? Simplemente vi que tal persona lo decía, lo veía muy bien, entonces yo pensé que era así de fácil. Y sí, hay personas que a veces dentro de su ignorancia no saben lo que va a repercutir más adelante y creen que están ayudando a las personas con esta sustancia, pero hay otras que ya bajo ya la experiencia, y no digo que la hayan pasado necesariamente, sino simplemente viendo a otros, por decir, veteranos del culturismo Claro. a nivel nacional que han tenido problemas o sea, a nivel renal, que estén en hemodiálisis o esperando un trasplante de riñón, otras personas que estén con insuficiencia cardíaca, entre otros, ya te das cuenta que esto va a tener un problema más adelante. Ujú. Y estos son justamente sus puntos pues decir, de personas objetivo para vender. Son personas jóvenes que todavía desconocen del tema, que quieren sobre todo cambios rápidos, Ujú. gente que se desespera por tener ya el cuerpo de verano listo. Son, por decir, las víctimas clásicas de este tipo de sustancias. Ahora, también hay otros casos, porque por temas de trabajo, que personas tal vez se dedican a trabajar de manera natural su cuerpo, pero como ven que hay ciertos ingresos, por ejemplo, gente que se dedica a ser stripper o meretrices, ¿no? Ven que voy a tener o sea, ven según ellos, obviamente, Claro. la parte de riesgo-beneficio, ven más el beneficio que el riesgo, también comienzan a acudir a usar este tipo de sustancias, que al final yo no soy juez para decir que están haciendo bien o mal lo que hagan con su vida, pero lo que sí a mí me importa bastante es que tengan la información necesaria para poder tomar un juicio en decisión de si realmente valdrá la pena esto más adelante o no. En eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, yo al final considero que una persona adulta eh, tiene el derecho a hacer con su vida lo que quiera, siempre y cuando no afecte a terceros, ¿no? O sea, si una persona... A ver, en un escenario ideal, para mí, el doping no debería existir, así como el tabaco no debería existir, ¿no? Porque al final son sustancias que aumentan el riesgo de muerte y está comprobadísimo por la evidencia. Sin embargo, ese mundo ideal no existe. Y así como el tabaco se sigue vendiendo, el doping va a seguir circulando y se va a seguir haciendo uso de los fármacos, ¿no? Entonces yo pienso igual que tú, que la gente que ya es adulta, que es independiente y que se hace responsable de sí misma, siempre y cuando tenga una educación previa, puede decidir si usar o no. Eso ya depende de cada quien. Pero que no propaguen el uso a gente que no se ha formado, que no tiene un suficiente grado de conciencia como para... Porque por un niño le puedo decir, oye, te puede pasar esto y esto. Pero el niño, porque yo he sido joven, no te importa tanto tu salud a largo plazo, es como estás pensando más en el ahora. En cambio, cuando eres mayor ya puedes concientizar un poco más y quizás tienes una familia, ya eres un poco más consciente del futuro cercano que tienes, ¿no? De tu adultez, de que quieres envejecer bien. En cambio, un niño es como, no, que si yo llego a los 50 bien, para mí es suficiente, y son cosas que ya luego te arrepientes, ¿no? No, y lo que dices es algo interesante. Por ejemplo, cuando yo empecé a enseñar lo que es farmacología deportiva, Ujú. había, bueno, no muchos, eran pocos que comenzaban tipos detractores, ¿no? Que lo que yo estaba haciendo era una apología, etcétera, etcétera. Y es algo como, tú lo dices, en un mundo ideal, obviamente yo también estoy de acuerdo, no deberían de existir, Ujú. pero en la vida real es algo que se da y la evidencia muestra, o sea, la prevalencia del uso de esta sustancia aparentemente va a incremento. Capaz no es tanto porque ya se habló, ¿no? El tema de que gente quiera mentir al momento de decir si los usa o no. Pero es algo que existe. Claro. Entonces, si hay un problema como ello, yo creo que lo mejor es informar y de alguna manera, y te digo porque antes yo, por ejemplo, yo asesoro en este tipo de usos, pero antes de asesorar hago una consulta y la persona le explico todo. Y la mayoría, por decirlo así, casi el 100%, después de haber pasado la consulta, me dicen, ¿sabes qué? No, que mejor no voy a usar porque con todo lo que conlleva, mil veces prefiero hacer la parte más saludable y aparte que también no tienen ese dinero, por decir Ujú. así, sustento para poder hacerlo. Y otro es que
para extrapolar más o menos por qué enseño este tipo de cosas, es como pasó a una amistad que tiene una ONG que enseñan en los colegios a nivel secundaria el tema de educación sexual, Ujú. el tema de problemas de ETS, cómo usar tipos de anticonceptivos. Y uno de los padres fue a decirle, ¿no? Usted está incentivando a que mis hijos o que los niños tengan relaciones sexuales. Y no es así, que también acá en Perú, sobre todo en lugares rurales y en lugares también periferias de acá de Lima, ¿no? Ujú. Cono Sur, Cono Norte, hay muchos casos de jovencitas que ya son madres antes de terminar el colegio. Entonces no es un tema de que uno esté incentivando que lo hagan, sino que tengan información, sepan cómo pueden abordar ante un evento como ello y obviamente tratar de evitarlo sabiendo que, ¿no? Tomando esa decisión pertinente que hay. Entonces la parte para mí es que una manera tal vez más exitosa en este mundo que no es ideal es informando y la persona realmente cuando se llega a concientizar, llegue a saber lo mejor es no usar este tipo de sustancias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Incluso, para mencionarlo brevemente, sabemos que al día de hoy en el mercado, independientemente de las sustancias que están bien formuladas y todo que se venden, que ya de por sí sabemos que no son inocuas, hay muchas sustancias que están pateadas, ¿no? Que dicen ser X, pero en verdad son Y. O incluso, no solamente no hay un grado de conocimiento acerca de los efectos secundarios de una sustancia específica o primaria, sino que como mencionabas hace un rato, sin saber, la mezclamos con otra con la que interactúa negativamente y terminamos teniendo efectos aún más perniciosos a la salud. Por ejemplo, menciónanos un caso de la mezcla de sustancias o algo que pueda generar un efecto así, ¿no? Mira, es muy común ver, sobre todo acá en Perú, en Lima, en los gimnasios que he estado, que hay gente que dicen, bueno, a la hora de entrenar quieren sentir esa adrenalina y quieren tomar el preentreno, Ujú. donde si ven una calavera con cachos piensan que es lo mucho Claro. mejor y quieren sentir esa pegada, ¿no? Ese sentimiento o esa sensación de adrenalina fuerte. Entonces, estas personas que no solamente son personas que solamente, exclusivamente usan este tipo de suplemento, sino hay otras personas que están usando estas sustancias Ujú. anabolizantes y le agregan este tipo de sustancias. Ahora, ¿qué voy con esto? Que hay un caso reportado que se podría decir que esta persona se sacrificó por la ciencia, gracias a la gente de la culturista, que usó un preentreno que tenía anfetaminas. Que es doping también. Claro, e incluso no estaba dentro de la etiqueta, decía que tenía anfetaminas. Ujú. Es decir, a pesar de que sea de un país, por ejemplo, de Estados Unidos, se pueden hacer, por ejemplo, jugadas Sí, sí. para que no lleguen a poner lo que hay en el contenido viene en la etiqueta. O sea, imagínense acá en Perú cómo será, ¿no? Si allá pasa eso, ¿cómo será acá? Y esta persona estaba usando un compuesto que se llama oxandrolona, que es conocida como Anavar, que es un esteroide oral, se Ujú. puede tomar en pastillas. ¿Y qué pasó? Que ambos interaccionan en una misma vía metabólica y al saturar esa vía metabólica generó en esta persona rhabdomiólisis. ¿Y qué es la rhabdomiólisis? Es la exacerbación del catabolismo proteico muscular que puede haber problemas tanto de riñón, cardíacos, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, si esto ocurre simplemente combinando este tipo de sustancias, imagínense con la gama de productos que te ofrecen en el marketing, ¿no? De preentrenos o de famosos compuestos para pérdida de grasa y lo combinas con otro tipo de sustancias que no sabes al final qué es lo que viene. Ujú. O sea, imagínate la magnitud del peligro que puede ocurrir, que no necesariamente es enteramente o inherente de los anabólicos, sino también por un poder sinérgico acompañado de otro tipo de sustancias fuertes, ¿no? Sí, yo por ejemplo que soy preparador de culturismo natural, soy un poco atento ahí porque tengo, no sé, competidores que estoy preparando y me dicen, oye, me he comprado un preentreno. Yo le digo, a ver, mándame foto de la información nutricional, ¿no? Y tú ves pues, las sustancias que están presentes en el preentreno y sale yohimbina, por ejemplo, ¿no? Que es doping, que está prohibida. Entonces, claro, la gente no tiene la cultura de ni siquiera revisar la información nutricional de los alimentos, pues mucho menos de los suplementos. Entonces,
Y incluso, como tú mismo dices, hay sustancias que no están declaradas por los productores. Y eso hace que aún sea más riesgoso. Entonces vemos que esto ya se puede hacer una bola de nieve bastante grande. Incluso ahorita para agregar nomás, Ujú. también hay suplementos donde ponen, o sea, sí ponen el compuesto, pero con unas palabras o con un nombre muy técnico que no lo puedes descifrar. Pero, por ejemplo, había uno que venía que decía LGD 4033, Ya. que la gente que más o menos conoce a qué estoy hablando es de un SARM, que es el famoso ligandrol. Y estaba ahí escrito, ¿no? Y la persona a veces, como no ve que diga ligandrol o no conoce este tipo de sustancias, lo toma pensando que está todo ok. Y obviamente sí va a haber cambios positivos, pero no sabe lo que al final le va a pasar más adelante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a comentar un poco acerca de la adicción a los esteroides anabólicos. Bueno, yo estuve haciendo también mi propia investigación al respecto. El tema de adicciones es algo que me gusta bastante. ¿Y qué pasa? Que aparentemente los esteroides anabólicos no son similares a otras drogas que generan un mayor grado de adicción, ¿no? Como podría ser la cocaína o la heroína, por soltar unos nombres al azar. ¿Por qué? Porque no afectan directamente el sistema de recompensa y no exacerban tanto la producción de dopamina, que pues, está el neurotransmisor de placer, como lo hacen estas otras sustancias que he mencionado previamente, ¿no? No te hacen sentir como high, como ese efecto de estar puesto, ¿no? Que te dan otras sustancias que son mucho más adictivas a corto plazo. Pero sí parece que genera un cierto grado de adicción de igual forma. De hecho, se sabe que más o menos el 30% de usuarios de esteroides anabólicos son dependientes de las sustancias, ¿no? Sabiendo pues que hay distintos grados de dependencia. Está la dependencia primaria, donde básicamente eres consumidor de forma sutil y lo acompañas de una dieta y un entrenamiento adecuado. Y luego está el grado 2, que es cuando se te escapa un poco de las manos, ¿no? Cuando ya comienzas a percibir tus efectos secundarios por el abuso y aún percibiendo efectos perniciosos en la salud, no puedes dejar de usarlas. Y eso ya es el caso grave en cuanto a dependencia, ¿no? Y de hecho, vemos también que los esteroides anabólicos tienen un pequeño problema dentro de varios, que es perjudicar la higiene del sueño. Muchas veces están relacionados al insomnio y esto lleva a que la gente, eh, por querer conciliar el sueño, lo combinan con opioides o con sustancias que sedan para poder dormir durante las noches. Y ya para cerrar esto y darte pie a hablar un poco de adicción, vemos también que cuando un usuario corta el uso de fármacos, tiende a tener cuadros de depresión, insomnio, ansiedad, un steroid craving, que es como unas ganas de consumir el fármaco, y otras. Entonces, ¿tú qué sabes al día de hoy sobre la adicción que puede haber a estas sustancias? Como bien mencionas, esto es diferente con el otro tipo de drogas recreativas, ¿no? Más que todo es porque la persona se ve con una apariencia, con un nivel de masa muscular que solamente lo vas a poder mantener si tienes estos niveles de hormonas en sangre, Ujú. que al momento de no usarlas va a haber un catabolismo o una disminución de esa masa muscular. Y como ya se acostumbraron a ello, no pueden estar así porque comienzan a tener también comentarios de terceros, ¿no? Oye, ¿qué Claro. pasó? ¿Estás flaco? ¿Estás enfermo? Y cosas de ese tipo. Entonces dicen, no, yo quiero seguirme viendo grande, quiero seguirme viendo magro, con unos porcentajes de grasas muy bajos. Y comienzan, más que todo, algunos comienzan a desarrollar vigorexia, otros comienzan a desarrollar otro tipo de querer mantenerse en ese tipo de nivel o composición antropométrica o composición corporal, disculpa, Ujú. a largo plazo. Entonces, verse menos que eso para ellos es, por decir, un delito, un peligro, sentirse a nivel de calidad de vida mucho menos que su percepción. Claro. Porque sí, una vez, ¿cuáles son, por ejemplo, los mismos síntomas que sientes cuando una persona, un varón, pasa la andropausia? Son los mismos que vas a sentir cuando dejas de usar el famoso síndrome del postciclo, que le ¿Y llaman. qué es la andropausia? Discúlpame. Bien, la andropausia es la disminución o la disminución de la producción de testosterona endógena Ujú. del varón, Claro. ¿no? Es decir, que es similitud a la menopausia de la mujer, que cuando hay ya pérdida de la producción de estrógenos, Ujú. en el caso de las mujeres, ¿no? Es lo mismo ocurre
con el varón, que comienza a tener pérdida de masa muscular, pérdida de la libido, potencia sexual, pérdida de memoria, etc. Entonces, la diferencia es que tú estás con niveles suprafisiológicos y la caída es más pronunciada. Claro. Entonces, esos efectos los sientes en mayor magnitud y comienzas a tener problemas de todo tipo, también depresivos. ¿Por qué? Porque también se ve saturado a nivel de neuroesteroides que llegan a tener a largo plazo también problemas, por ejemplo, neurodegenerativos como Alzheimer, demencia senil, etc. Entonces, más que eso, es la templanza que tenga la persona. Porque, bueno, siempre hablando en ciencia, cosas de anécdotas, cosas de uno mismo, no es lo mismo para todos. Ujú. Pero en mi caso, yo he competido en Mr. Perú, he ganado podio en campeonatos. Cuando estaba empezando, quería empezar mi carrera de fisiculturista no natural. A raíz que vino la pandemia, se cortaron mis ingresos, porque yo era independiente, Claro. y yo tenía mi familia, ¿no? Tenía a mi esposa y mi hija, y yo prioricé todos mis ingresos a poder cubrir, porque el banco no perdona, la luz, el agua, te van a seguir cobrando, Ujú. independientemente de lo que pase en el mundo. Entonces, dejé de usar y yo pagué los platos rotos de estar con el síndrome del postciclo, es decir, problemas de potencia sexual, problemas de la libido, a nivel de depresión, aunque no creas, tener hijos, o sea, un padre amoroso, ¿no? Que tiene hijos, te levanta bastante. No Claro. tenía tanto ese tema. Pero todo lo demás, sí, pérdida de fuerza, etcétera. Y al día de hoy no los tengo. Y no, eso no quiero decir que eso ocurra a todos. ¿Por qué? Porque al final lo que va a repercutir es el daño testicular. Claro. Si tú ya tienes, por decir, los testículos fritos, lo peor que te va a pasar es que vas a tener todo el tiempo que dures en vivo, ¿no? Estos efectos sin cesar. Ujú. Entonces ahí viene lo que llaman el famoso terapia de reemplazo de testosterona, ¿no? Claro. Para el tema de a niveles fisiológicos, es decir, no es entrar en un ciclo de esteroides, mimetizar como cuando estabas en tu juventud, porque iba a tener los mismos efectos, obviamente siendo monitorizados por un experto en este tipo de casos. Pero el tema de adicción más viene porque la persona no quiere perder esa apariencia, quiere seguir, bueno, se dedica a ello y tiene ingresos, y dejarlos realmente es quitarle de su burbuja, ¿no? Totalmente. Y ese no es al final lo que se puede poner de similitud con este tipo de otras drogas es que cuando ya si tienes los testículos ya, se puede decir, disfuncionales, sí vas a tener que depender Claro. de la testosterona de por vida, ¿no? Igual, por lo que tú has mencionado, más o menos vemos que una dependencia psicológica como tal no había, porque la dependencia psicológica se cataloga cuando uno descuida áreas de su vida, ya sea salud, como sea el entorno familiar, por continuar con el uso, ¿no? Y si tú pudiste priorizar a tu familia en ese caso, pues indica que obviamente la dependencia que tenías era menor o simplemente no había, ¿no? Y lo que mencionas también es súper interesante, porque ya lo vimos en el podcast con María Paz acerca de la vigorexia, que la dismorfia muscular o la vigorexia es algo básicamente inherente a la mayoría de usuarios de gimnasio. Y claro, por ahí es donde viene la adicción, ¿no? Porque no es que el uso de fármacos estimule en sí primariamente el sistema de recompensa o aumente la producción de dopamina, pero el hecho de cómo mejora tu físico, de cómo mejoran las cargas en el gimnasio, del feedback positivo que te da la gente cuando estás mejorando, creciendo, y incluso, corrígeme si me equivoco, del desempeño sexual, por ejemplo, mientras estás en ciclo, que estás con niveles más altos de testosterona, te sientes en teoría mejor, ¿verdad? Hasta cierto punto. Lo que pasa es Ujú. que depende de los niveles también de estrógenos que estén actuando con el receptor estrogénico. Claro. Porque tener estrógenos altos va a tener casi los mismos efectos, casi lo mismo que tener los estrógenos por los suelos. Ok. Entonces, si tú tienes bajos estrógenos, y eso ocurre porque hay gente que dicen, no, yo no quiero tener ginecomastia, que era la hipertrofia de la glándula mamaria en el varón, Ujú. entonces voy a usar aquellos fármacos que no aromatizan. Aromatizar es el proceso de la testosterona convertirse en estrógenos. Ujú. Entonces voy a usar este tipo de compuestos, ¿no?
Por ejemplo, un ejemplo conocido que es el estanozolol o el famoso Winstrol. Ujú. Y usan por largo tiempo y como no hay, y la mayor parte de los estrógenos de nosotros deriva de la testosterona, como ya no hay producción de estrógenos, y la persona, a pesar de tener la dihidrotestosterona, que dicen que es el andrógeno más fuerte del líbido, etcétera, comienzan a tener problemas de la potencia sexual y el líbido. Claro, entonces, obviando un poco el tema del desempeño sexual, vemos que hay una serie de variables que te van a volver dependiente, pero no son por el efecto agudo que tengas, sino por cómo esto repercute en tu físico, ¿no? Que al final, si yo, como atleta natural, soy dependiente de cómo está mi físico y eso me puede alegrar el día o arruinármelo, me imagino que una persona que lo tiene potenciado porque es usuaria, pues la tiene un poco más complicada, sobre todo al momento de cortarla, y es eso lo que repercute principalmente en la dependencia, ¿no? Bueno, y justamente hablar un poco de la dependencia nos lleva a hablar de los efectos crónicos o a largo plazo del uso de sustancias dopantes o esteroides anabólicos, ¿no? Donde sabemos que lo que suele salir más a la luz es el daño que hay a nivel cardiovascular, ¿no? También tenemos el daño que hay a nivel hepático, un aumento una aparición de la resistencia a la insulina, muchas veces causado por un estado proinflamatorio generado también por el uso de sustancias dopantes, la hipertensión arterial, ¿no? Por una mayor rigidez vascular, hepatotoxicidad, que no estoy seguro si ya lo mencioné, entre otros. Y sabemos que, no sé, por ejemplo, es muy común que los esteroides anabólicos aumenten la expresión, perdón, de ciertas enzimas, como en este caso, una de ellas es la lipasa hepática, que lo que va a hacer es aumentar la producción interna de LDL, que es el colesterol malo, y disminuir la producción de HDL, que es el colesterol bueno, ¿no? Y eso pues va a largo plazo, va a favorecer la creación de una placa aterómica que, como bien se sabe, pues aumenta el riesgo de infarto al miocardio, ¿no? Entonces, coméntanos un poco acerca de los efectos crónicos, que creo que son los más graves, que puede tener el uso de fármacos. Bueno, primero hay que, por ejemplo, hay diferentes sistemas, diferentes tejidos como has mencionado, ¿no? Primero saber que cuando usas estos anabolizantes a nivel de inyección, Ujú. ya sea subcutánea o intramuscular, a nivel del hígado no va a repercutir tanto. Pero cuando son a nivel oral, sí, porque van a pasar por el primer paso hepático, que justamente es una parte donde va a pasar un proceso que el hígado va a tener que trabajar, metabolizar, Ujú. y mayormente sí va a haber temas, por ejemplo, con el tema de los anabolizantes convencionales, subidas de la vía de la bilis, ¿no? Pero también hay casos que hay una buena cantidad de población, cerca de más del 30%, que tienen el síndrome de Gilbert. Claro. Este síndrome es que tú de manera, o sea, propia de tu organismo a nivel genético, vas a tener la bilis elevada. O sea, normalmente elevada, que tampoco va a ser algo patológico ni va a repercutir a nivel de tu salud, pero es algo que va a ser normal en ti. Entonces, muchas veces pasa que la gente usa, nunca se hizo análisis anteriores y no saben que tal vez tenían este tipo de síndrome, y a pesar de tal vez de usar ciertas sustancias para poder atenuar o contener de que no suba más, van a pensar que ya se fregaron el hígado porque no llega a bajar más de eso, y es porque es algo propio de ellos, ¿no? Ya. Por otro lado, con eso no quiere decir que o sea, no es nada de malo, o sea, sí va a haber problemas, pero hay que tomar hincapié en estos asuntos. Otro es que a nivel de la hipertensión, es que la hipertensión no es una causa, y es una consecuencia de que hay un daño. Puede ser a nivel Ujú. de vasos sanguíneos, a nivel del corazón, riñones, ¿no? Entonces, ¿por qué se da? Mayormente es una sobreactivación de la cascada RAS, y la cascada RAS, viene de las iniciales del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es todo un proceso que tiene que ver con varios tejidos, ¿no? Riñones, pulmones, diferentes partes del cuerpo, que lo que va a desencadenar son diferentes tipos de efectos. Uno de ellos es por el tema de, por ejemplo, la cantidad de retención hídrica que muchas veces la gente denotan con este uso de estas sustancias. Entonces, al usar, sobre todo simplemente con testosterona, va a haber un mayor aumento de la volemia. Al Ujú. haber un aumento de la volemia,
al momento de que va a ser filtrada la sangre en el glomérulo, ¿no? En la parte del riñón, ¿no? La nefrona, que es la unidad Funcional. principal de funcionamiento del riñón, va a haber un incremento de esa presión. Y lo que va a pasar, por ejemplo, dentro del glomérulo, y hay una parte que se llama la cápsula de Bowman, donde está contenida este glomérulo, es que al momento de inflarse y esta presión aumentada, va a estirar como si fuese una especie de chicle. Ujú. Y dentro de, se puede decir como que hay unos tipos sellos que se encargan, unos tipos de proteínas, de que esto no se llegue a separar tanto. Ok. Pero por esta hiperfiltración que va a haber, comienzan a ver, a pasarse proteínas, ¿no? Entonces, si tú ves dentro de la literatura, dentro de lo que es, se podría decir, la proyección de la función renal, es normal que de acá, si viviéramos, no sé, 1000 años, todos vamos a terminar con una falla renal. Claro. Y hay otras personas, depende de los factores, tanto genéticos, alimentarios, etcétera, pueden acelerar este proceso. Ahora, ¿cómo te das cuenta? Por la cantidad de proteína que está en la orina. Y eso, bueno, te haces un análisis sanguíneo en, en cualquier laboratorio que sea proteinuria, por ejemplo, que es administrar por 24 horas la orina y comienzas a sacar cuánta cantidad hay de proteína y lo comienzas a extrapolar en lo que muestra la literatura, que supongamos, ¿no? Tenemos un nivel 100, ¿no? Todos empezamos con un nivel 100. Y conforme va saliendo este nivel, por ejemplo, de que nosotros encontremos 5 gramos de proteína en la cantidad de que nos denote el examen, no tanto para ir a tantos términos, Ujú. vamos a poder más o menos saber que si nos mantenemos en esta excreción alta de proteínas, por ejemplo, acá en 50 años, disculpa, en 20 años, estaríamos ya en una fase terminal Ok. de los riñones, ¿no? Entonces, tú dices, ¿no? 20 años, y la gente, como dice, que los jóvenes ven del momento, 20 años, yo al final quiero vivir hasta los 50, o comienzan a decir, ¿no? Claro. Y realmente no es tan simple como piensan. Aparte, a nivel del vasos sanguíneos, comienzan también a generar problemas en el tema de, se puede decir, de poder absorber los nutrientes, y también con el tema de los lípidos, de generar el tema de placas de ateromas, Ujú. se ve mucho más aumentado porque sí, se disminuye el HDL, incrementa el LDL, y aparte el riesgo coronario, que va a ser el colesterol total relacionado con el HDL, se va a ver mucho más alto del valor que se busca no sobrepasar, que es el 4.5, ¿no? Claro. ¿Y eso a qué final va a repercutir? Que también hay problemas a nivel de infartos, entre otros, no solamente a nivel del corazón, también a nivel del cerebro. Embolias también. Y Podemos ver aparte eso. también esto aumenta la formación de trombos. Claro. Entonces, si aumentamos la formación de trombos encima que el vaso sanguíneo estén aplacados, ¿no? Las probabilidades de sufrir cualquier infarto cerebrovascular o a nivel del corazón son altas. Y eso no lo vamos a ver, por ejemplo, usando un primer ciclo, ¿no? Ujú. Eso es acumulo de tiempo y también el tipo de alimentación que estés llevando, porque la mayor parte de esta gente hacen los famosos cheat meals, ¿no? Que es, buscan comidas muy, se puede decir, comidas, no sé cómo decirlo, si basuras, como le dicen, junk foods, Sí, ¿no? ultraprocesados. Ultraprocesados, en un corto de tiempo, como recompensa de todo el sacrificio que han hecho para una preparación. No solamente de competencia, sino porque quieren verse bien en el verano, Claro. o ya se tomaron la foto que tanto buscaban, entonces voy a comenzar a comer un montón de alimentos con muchas grasas saturadas y entre otros, ¿no? Y además el grueso de su alimentación diaria es arroz y, como dicen en España, arroz y potros. Es arroz y res, pero incluso existe este mito dentro del culturismo, que se suele pensar por algún motivo que la carne roja es mejor que el pollo, por decir lo que sea, que te pega mejor. Entonces, claro, comen carne roja, arroz, carne roja, arroz, carne roja, arroz. Y si ya de por sí tienes un entorno que favorece el aumento del LDL, perdón, y además tienes una dieta alta en grasas saturadas, baja en fibra,
estás aumentando el riesgo, ¿no? De hecho, para cerrar el tema cardiovascular, quería mencionar un estudio de Escalante del 2022, bueno, Escalante y colaboradores, donde se analizaron 6 reportes de autopsias. Y lo interesante es que 6 reportes de autopsias de 6 sujetos fallecidos antes de los 50 años por problemas cardíacos. Obviamente usuarios de esteroides, ¿no? Y el 100% de los sujetos, o sea, los 6, tenían un peso del corazón un 73.7% mayor al de una persona no usuaria. O sea, eso ya está hablando de una hipertrofia cardíaca, un aumento del tamaño del corazón. Incluso estamos hablando de que un corazón promedio pesa 332 gramos y que el corazón promedio de estos usuarios será de 572 gramos. Y por otro lado, también se observó que en el 100% hay una mayor rigidez del ventrículo izquierdo, ¿no? Hablando de un 125% superior en comparación a usuarios, a no usuarios. ¿Y eso qué nos dice? Pues que no solamente está el tema del HDL y el LDL, que están de alguna forma, bueno, el LDL ha aumentado y el HDL ha disminuido, sino que además hay cambios estructurales en el corazón, lo que también aumenta, obviamente, el riesgo cardíaco, ¿no? Exactamente, es tal cual lo dices. Y realmente mucha gente no se suele hacer el famoso electrocardiograma Doppler, donde podemos ver la estructura del corazón y también la funcionalidad, por ejemplo, de la fracción de inyección del ventrículo izquierdo, ¿no? Ujú. Y todo lo que has dicho es tal cual. Y ese hipertrofia es la misma hipertrofia que se puede desarrollar en una persona obesa. O Claro, sea, no es como de un atleta de maratón, un atleta de otro tipo de deporte, ¿no? Que es algo similitud del tema del culturismo con este tipo de personas con alta cantidad de peso, ¿no? Por y encima. tal cual. Y bueno, ya tenemos otros efectos secundarios, como el cáncer de próstata, como la hipertrofia testicular, perdón, la atrofia testicular que ya mencionaste, que imagino yo, ya me dirás tú, que puede también derivar en un cáncer testicular. Mira, el tema de la próstata, Ujú. la evidencia actual ya ha demostrado que no es un tanto por el tema de andrógenos, sino Ok. más que todo por el tema de estrógenos y progesterona. Más que todo es que desde el año 2009 se hizo el- la tendencia de saturación, de la proyección de saturación de andrógenos a nivel de próstata y se vio que la saturación se daba a nivel menos de 250 nanogramos por decilitro. Es decir, más de esa cantidad no va a generar mayor problemas a nivel de próstata. Entonces, tú te puedes dar cuenta, ¿no? Ves a jóvenes que a comparación, ¿no? ¿Quiénes le dan más que todo problemas de próstata? ¿Jóvenes o gente mayor? Adulta mayor normalmente. Claro. Entonces, el tema de próstata, más que todo, es por un tema de envejecimiento y también por que esta cantidad de andrógenos que es 250 nanogramos por decilitro, está a un nivel de castración, porque el nivel mínimo es de 300 a 1000 Ok. nanogramos por decilitro. Entonces estamos hablando incluso en niveles de castración que puede tener una persona, como mencionamos antes, con andropausia, que pueden estar en esos niveles, van a mostrar ese problema, porque jovencitos que tienen la testosterona muy alta, ¿por qué no presentan problemas a nivel de próstata? No hay casos hasta ahora de personas que sean, o sea, varones menores de 40 años que tengan cáncer de próstata o este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque esto realmente se da por un tema de envejecimiento y también se ha visto que se ve acentuado cuando hay un tema de también activación de receptores estrogénicos y progestágenos, ¿no? La progesterona. Ujú. Entonces, lo que sí no hay es esta tendencia de saturación por estrógenos y progesterona, solamente hay de andrógenos. Ok. Y esto es lo que se ha demostrado. O sea, en sí no es por el tema de andrógenos, por eso las terapias de reemplazo de testosterona que se hacen en personas ya mayores no han inducido a que terminen con un problema de cáncer de próstata, ¿no? Interesante, pero por ejemplo, un mal usuario de fármacos que termina con una andropausia por justamente un mal uso, en este caso sí estaría aumentando su riesgo de cáncer de próstata. No, eso sí, evidente, más que todo porque no solamente es el tema de testosterona, también hay otros derivados, por ejemplo, la familia NOR19, que justamente son los que se parecen a la progesterona, por Ujú. ejemplo, la famosa nandrolona, trembolona, que como dije, ¿no? Cuando hay presencia de activación de este receptor, lo aumentan. Ok. Entonces, hay gente usuaria que ya es, por decir, mucho mayores, que suelen usar estas sustancias. Y
en ellos la probabilidad de poder generar cáncer de próstata o problemas de próstata son mucho mayores. Súper interesante. Entonces, bueno, ya hemos visto, nuevamente recapitulando, que el uso es alto, se podría decir que cada vez mayor, incluso en usuarios no deportistas, ¿verdad? En gente que simplemente se quiere ver bien. Hemos visto que hay una serie de efectos secundarios o a corto plazo. Hemos visto que no es que genere dependencia por un aumento del sistema de recompensa a corto plazo, como lo hacen otro tipo de drogas, o este efecto de sentirte high, sino que es más por las mejoras que sientes en el rendimiento y en tu físico, lo que repercute recién en el sistema de recompensa, aumentando la producción de dopamina y haciéndote dependiente de tu físico y de la sustancia que te está permitiendo llegar a ese físico. Y hemos visto que ya los efectos crónicos son los más complicados, porque pueden obviamente derivar en una muerte, y en una muerte temprana, sobre todo. Entonces, quiero introducir el tema de el culturismo no natural versus el culturismo natural. Sabemos que en el culturismo no natural es medianamente inherente el uso de fármacos, ¿no? Y yo creo, como culturista natural, que si yo no habría descubierto que el culturismo natural existía, no sería un competidor. ¿Y por qué? Porque a mí siempre me gustó el culturismo, pero siempre me dio mucho miedo el atentar contra mi salud o mandarme a usar algo que desconocía. Entonces es gracias a que yo conocí que existía el culturismo natural que me metí a este deporte. Pero ¿qué pasa con la gente que no lo conoce aún, ¿no? O que lo hatea y considera que no existe? Y acá no se trata de discriminar nuevamente a la gente que usa, pero se trata de que los jóvenes se les presente pues, el uso se les presente la opción de un culturismo donde no es necesario el uso de fármacos y no que se les diga la típica de, no, que, ¿cómo vas a ser culturista y no estar usando? Que es la típica. Ujú. Entonces, eso, o sea, y sí hay que poner las cosas claras. Obviamente, si tú quieres llegar al Mister Olympia, que es el evento más grande de culturismo que hay hoy en día, tienes que usar fármacos. O sea, no hay ningún caso hasta el día de hoy de gente que sin usar fármacos haya llegado a clasificar en Olimpia. Hay casos de sujetos que han sido campeones, por ejemplo, de culturismo natural, y luego, sin haber incurrido en el uso, han competido en la IFBB y han logrado aspirar a un carnet profesional. Y ya en shows profesionales han hecho un top 6, un top 7, pero luego de eso, ganar el absoluto y clasificar a un Mister Olympia es algo ya muy complicado por más de que tengas un potencial genético enorme, ¿no? Por ejemplo, Kendall o Niambo Bakar son dos de los culturistas más destacados naturales que hay al día de hoy compitiendo en la IFBB. Pero lo que quiero llegar con esto es que para llegar a lo máximo, yo creo que es imposible sin el uso de fármacos. Sin embargo, tenemos esta alternativa paralela del culturismo natural, nuevamente, donde hay eventos más pequeños que te clasifican a eventos más grandes, como como lo son los mundiales o los torneos profesionales. Pero claro, falta un evento que sea pues símil al Mr. Olympia y también falta un incentivo económico que obviamente no lo hay. No lo hay porque sabemos que al culturismo no natural lo financia una empresa enorme, que es la empresa de fármacos, por lo que los premios pueden ser de 20.000, 50.000 dólares, mientras que en el culturismo natural los premios son pues, de 1.000 dólares, 1.500, si es que eres profesional. Y eso puede motivar un poco a la gente a competir, pero yo siempre invito a que compitan más por la autosatisfacción y porque esto puede repercutir positivamente en tu carrera. Por ejemplo, yo que soy preparador o que soy nutricionista, el hecho de competir y que me vaya bien, independientemente de la autosatisfacción, puede repercutir positivamente en mi carrera, ¿no? Dándome una mayor llegada o mayor alcance. Y lo que quiero decir con todo esto es, ¿cuál es tu opinión acerca del culturismo no natural y este culturismo natural que está en apogeo? Bueno, evidentemente el culturismo no natural, el beneficio que puedo ver simplemente es a nivel estético y a nivel de que puedes entrar, que hasta el momento, porque quién sabe, salga su contraparte del Mister Olympia, Claro. que es, se podría decir que es la mayoría de culturistas que quieren empezar una carrera, uno de sus sueños es pisar tarima en ese evento, ¿no? Opinan a eso, sí. Entonces, si vamos a lo que es el culturismo el culturismo natural, obviamente es mucho más recomendable por todo lo que hemos hablado, sobre todo. Sí, pueden decir que todo deporte a nivel competitivo, a nivel de salud, no es al 100%, pero comparado con este tipo de sustancias o agentes agresores, ¿no?
que si bien te van a dar un tema de hipertrofia muscular, es 1000 veces mejor esa opción. Es lo mismo con, por ejemplo, ¿no? Si vamos al tema de alimentación, ¿no? Una alimentación basada en plantas va a ser mucho mejor que una alimentación tal vez está más centrada en alimentos con De origen animal. animal. Que no es lo mismo la comparación, pero digo, si tienes esa parte que te puedes adaptar y es viable, es mejor optar por ello. Porque el otro, aparte que por más que a nivel mediático sea muy grande, muy llamativo, no es así de sencillo. No es que usas un ciclo y ya vas a estar como para competir en este tipo de eventos. Hay mucha gente que usa, incluso con genéticas, que tienen buena respuesta a este tipo de fármacos, que nada te garantiza que vas a lograr a ello. Y aparte, si quieres tener un objetivo, ya sea estético, qué mejor que sea algo que lo puedes mantener a lo largo del tiempo que algo que sea solamente momentáneo, porque hay gente que acude a fármacos deportivos que no necesariamente son esteroideos. Se podría decir que se usan, por ejemplo, tiroides, ¿no? T3, T4, clenbuterol, etcétera, que se usan para la pérdida de grasa, que una vez dejan de usar y como ya no ven los mismos beneficios, ¿no? A nivel estético, ya no entrenan con la misma cantidad, ya no están adherentes a su plan de alimentación. En cambio, si lo haces de la manera adecuada, a largo plazo, sin necesidad de hacer cosas muy drásticas, vas a ver que esto lo vas a mantener algo a largo plazo y también la longevidad que tengas, ya sea en el deporte o en lo que quieras desempeñarte. O sea que 1000 veces, a pesar que yo enseño el tema de farmacología deportiva, lo tengo claro, que el culturismo natural es la mejor opción entre estos dos, ¿no? Sí, o sea, además, y acá las cosas claras, esto no se trata de criticar nuevamente al usuario o a aquel que tiene el sueño de competir en el Mister Olympia, porque se entiende los sacrificios que esa persona quiere tomar para llegar a su objetivo. El problema es cuando dice que es el único camino que puede existir o cuando se minimiza los objetivos que pueda tener, por ejemplo, alguien que quiere competir en culturismo natural, ¿no? Diciendo que lo que ellos practican no es culturismo o cosas por el estilo. Y nuevamente, la idea es que si vas a usar, lo hagas, pero no hagas apología al uso para que no crezca el mayor uso de farmacología y, caso contrario, se invite a la gente, por otro lado, perdón, se le invite a la gente a conocer lo que es el culturismo natural y que, sobre todo los jóvenes que están en la etapa en la que más se están pegando este deporte, no se vean desanimados porque no pueden competir en culturismo porque no quieren usar o que no terminen usando justamente, sino que vean que está esta otra alternativa y que esta otra alternativa no la vean tampoco como un trampolín para sí voy a seguir natural y luego voy a usar para... No, o sea, tampoco. O sea, hay que ver que en el culturismo natural hay mucha competencia y cada vez va a haber más, cada vez va a crecer más. Entonces, nada, sería eso, invitar a la gente a que le presten mayor atención al culturismo Es natural. que si ¿no? realmente se comienza a subir la gente que comienza, por decirlo así, consumir lo que es culturismo natural, la misma demanda va a hacer que al final se pueda crear un evento similar a lo que es el Mister Olympia. O sea, si en caso comienzas a poner tu granito de arena y tener mucho ímpetu a que eso se logre, es algo que sí se puede dar, no es algo imposible, ¿no? Totalmente. Y lo otro es que nosotros los humanos siempre estamos a veces segmentados en grupos, ¿no? Y siempre nosotros tratamos de dar como que mayor énfasis que lo de yo estoy es mejor que los otros. Claro. Eso pasa, por ejemplo, en equipos de fútbol o la gente que practica calistenia con los que van al gimnasio, que nosotros somos mejores, o lo que hacen powerlifting o lo que hacen tipo CrossFit, ¿no? Y a veces también ocurre el tema, ¿no? No, tú no eres culturista porque el culturismo natural el culturismo natural no lo es, como bien lo dijiste. Claro. O tú eres un chuzado. Sí. Claro, entonces al final nos quita un poco de la objetividad que realmente es lo que es, ¿no? Cada uno. De acuerdo. Y ya para cerrar, yo creo que un problema del culturismo no natural muy grande hoy en día es que como los estándares cada vez son más altos, a ver, si en el culturismo natural los estándares son cada vez más altos, pues entrenas más tiempo y listo. Pero en el culturismo no natural, si los estándares cada vez son más altos, el problema es que se vuelve un poco un deporte de quién aguanta más. O sea, quién aguanta más, ya me corregirás, mayor cantidad de sustancias, mayor dosis de cada sustancia para llegar a físicos cada vez más sorprendentes, que es lo que se ha visto y tenemos pues la comparativa de Arnold Schwarzenegger
que en la Golden era más o menos por los 80s, medía 1,88 me parece y pesaba 102 kilos, versus Big Ramy, que ganó el Mr. Olympia creo que el anteaño pasado, que mide 1,75 y llegó pesando 134 kilos. O sea, hay gente que puede haber dicho que el culturismo ha evolucionado en estos más o menos 40 años, pero yo lo que creo es que se ha deformado un poco porque ya incluso la estética no es la misma y ya se está volviendo como un mass gaming, como gana el que es más monstruoso, que claro, a ver, yo mismo soy espectador de Mr. Olympia, me gusta, lo disfruto, pero no significa que no sea consciente del daño que se está haciendo a la gente para llegar a ese estado. Que ya, perdona que te interrumpa, pero es, o sea, ya el simple hecho de tener un peso tan alto, independientemente del uso de fármacos, es nocivo para la salud. Tu cuerpo no está preparado para sopesar tantos kilos, por más de que sean de masa muscular, ¿no? Claro, que sea masa magra, ¿no? Masa libre de grasa. Incluso tú ves en la temporada de, por ejemplo, Jeremy Buendía, ¿no? Men Sí. Physique, que es muy conocido. Bueno, ya aparentemente va a volver a competir. Este año su comeback, sí. Cuando ganó su primer Mr. Olympia, comprarlo cuando fue su último puesta en tarima, Ujú. mira los cambios que hay. Sí, tranquilamente. Y ahorita mira los Men Physique del Mr. Olympia son, por ejemplo, un 500, ¿cómo? 212, categoría Ya, ya. 212 con short, Totalmente de acuerdo. porque realmente son cada vez más monstruosos, o sea, como dices, cada vez ese estándar se ha ido siempre aumentando, incluso ahora, por ejemplo, de Sebum, ¿no? Antes había una cierta peso límite y ahora la han aumentado. ¿Qué? ¿Y eso qué demanda? Lo que mismo has dicho, ¿no? O sea, yo creo que eso no estaría mal si es que no habría el uso de sustancias nocivas de por medio, porque al final si un deporte sube su nivel y lleva cada vez a la gente a esforzarse más para conseguir un estándar, eso está bien, eso es parte del deporte. Pero si para conseguir eso tienes que sacrificar salud, yo creo que ya es cuando se tienen que modificar las cosas o optar por otra opción, como es el caso del culturismo Es que natural. más que todo, la persona que tal vez esté compitiendo sea consciente del tema de la salud, si no es lo que tú vas a proyectar a las personas que están siguiendo eso. Claro, Por ejemplo, incluso en las redes sociales, la gente que tiene un cuerpo irreal de por sí verlos, incluso algunos hasta usan Photoshop. claro. A pesar de eso, entonces hay mucha gente que piensa, no, si yo no me veo así, no soy nadie, ¿no? Si no estás así, no, ¿tú quién eres? O sea, tú no eres nadie porque tú no estás, por ejemplo, como tal atleta que está aumentado con sustancias y encima usando Photoshop. Entonces, las redes sociales a veces también incrementan esa falsa expectativa de cómo lograr las cosas, sobre todo en jóvenes, ¿no? Sí, es un Eso arma de no- doble no. filo. Sí. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Creo que ha estado súper interesante la conversación que hemos tenido y creo que esto de alguna forma puede ayudar a las personas a que entiendan la importancia de informarse antes de pasar a usar, en este caso propio, las sustancias mejoradoras del rendimiento, ¿no? O que sepan, en primer lugar, que existen opciones mucho menos nocivas para la salud o que ni siquiera son nocivas para la salud, como en este caso el culturismo natural. Y sobre todo, como tú has dicho, pues que tengan un conocimiento previo o una base previa de conocimiento para poder tomar decisiones y sobre todo apoyar que este conocimiento llegue a la población más joven, que es la población en este caso más susceptible a caer en el uso y abuso de estas sustancias. Nada, Ángel, primero que nada, agradecerte por haber estado acá. Ha estado súper, súper, súper interesante este episodio. Todo tu conocimiento ha sido vital para que se pueda dar. Y me gustaría que le digas a la gente dónde te puede encontrar. Gracias, Diego. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Activa Todo Potencial. Ahí van a ver qué es lo que se está impartiendo en ese medio. Más que todo, mi finalidad es informar a la gente sobre el uso de estas sustancias y teniendo toda esa información y ser concientizado, tomes una decisión informada. Lo que se busca, porque ya se ha dicho que hay bastante evidencia de que gente lo usa, es la longevidad en este tipo de usos, ¿no? No es hacer una apología, sino es buscar que se puede decir que las partes nocivas sean cada vez, atenuarlas o contenerlas en el mejor de los casos. Claro, contenerlas. De acuerdo.
Entonces, muchas gracias realmente por la invitación, Diego, por este espacio de poder llegar a más personas. A ti, hermano.